Sí. Bueno, con respecto al tema de Jesús que estábamos comentando eh, hace 2 sábados, creo que es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Jesús como maestro, que en la antigüedad el ser maestro implicaba, por supuesto, tener discípulos, tener a quien enseñar. No existía un sistema educativo tal cual nosotros tenemos hoy en la mayoría de los países del mundo, más adelantados, no tan adelantados, pero bueno, no había un sistema educativo institucionalizado, ¿no? No había un sistema educativo que tuviera una currícula para llevar, sino que más bien aquellos que podían acceder o aquellos que eran enviados a estudiar el lugar donde podían desarrollar sus tareas de estudio eran cercanos a en Israel, ¿no? Por supuesto, al templo, en casas de estudio, lo que después se va a denominar como yeshivot, que son las casas de estudio académico de la Torá, del Tanaj y de la Gemara, o sea, de las tradiciones, de la historia bíblica, y después van a ser casas talmúdicas, ¿no? Donde se va a estudiar el Talmud, que compila la tradición oral y todas las narraciones bíblicas. Eh, Jesús Maestro, digamos, aparece justamente a partir de las mismas declaraciones que en el Nuevo Testamento se ponen en boca de Jesús, cuando él dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy, ¿no? O sea, que seguramente, más allá de todo lo que nosotros encontramos escrito en el Nuevo Testamento, había una vida, ¿no? Había una vida de Jesús con los discípulos, y en ese sentido, bueno, el término con el cual se lo llamaba Jesús era rabino, ¿no? Cuando hablamos de rabí, muchas veces aparece en el Nuevo Testamento, rabí implica en hebreo mi maestro o maestro mío, ¿sí? Eh, También se podría decir a Rab Sheli, o sea, mi maestro, pero el shmihut, digamos en hebreo, o sea, acortar la palabra para hacerla más coloquial, era el rabí, o sea, mi rab, mi maestro, mi instructor, por así decirlo, a nivel religioso. Eh, y habíamos comentado que Jesús justamente inicia su ministerio aproximadamente a los 30 años, que era cuando la ley mosaica, la ley de Moisés, permitía, dado que era una persona ya seguramente con experiencia de vida y de conocimiento, permitía que una persona a esa edad iniciara la enseñanza. Para poder iniciar la enseñanza, bueno, la persona tenía que tener un respaldo moral, un respaldo ético, un respaldo familiar. La congregación a la cual asistía tenía que darle su ok, por así decirlo, como que la persona tenía un respaldo para poder ejercer esa autoridad de enseñanza, que no es dato menor, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que no hubiera un proceso que va desde el jardín hasta la universidad, como es ahora, indicaba que, bueno, una persona para poder enseñar tenía que tener ciertas aptitudes y actitudes. En este sentido, el respaldo moral, el respaldo espiritual, religioso, digamos, ritual, era muy importante. Jesús no pudo haber enseñado si no asistía al templo mínimamente como para que lo vieran. No podría haber enseñado si no observaba el Shabbat, si no cumplía con la ley del sábado. No podría haber enseñado si era una persona displicente en su vida, si no se vestía como un maestro, si no adhería, digamos, a un grupo religioso, a una escuela académica dentro del pueblo de Israel. Por eso afirmábamos, y hay un montón de bibliografía escrita en este sentido, pueden leer, digamos, los textos de Joseph Klausner, pueden leer a Alfred Edersheim, pueden leer la muy buena bibliografía escrita por Mario Sabán, por también un filólogo español de apellido Piñero, muy bueno, por supuesto. Todos, digamos, hacen hincapié justamente en que Jesús adhirió al grupo religioso de los fariseos, en el sentido de que él justamente lo propone. Cuando él dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Bueno, eso está poniendo una vara altísima de ingreso al reino de los cielos, de ingreso a una vida superior, espiritual, eterna, y la vara que tenés que pasar
es la justicia de vida, digamos, la ética, la norma de vida de los fariseos. Lo que pasa es que, también como comentábamos un poquito, los fariseos han tenido muchísima mala propaganda dentro del mundo cristiano. Lamentablemente, la falta de conocimiento en torno a la historia del pueblo de Israel, hasta la falta de conocimiento del idioma hebreo, de los idiomas bíblicos en general, hebreo, arameo y griego, han generado que las personas piensen en las palabras como que las palabras representan ciertas cuestiones que a ellos les parecen que son malas. Entonces hablar de fariseo terminó siendo, si uno le pregunta hasta a un chico en alguna iglesia, fariseo es como una palabra mala, ¿no? Es una persona hipócrita, es una persona que cumple exteriormente, es una persona que, digamos, que dice pero no hace. Cualquier persona, desde un chico hasta un adulto en una iglesia, sea cual fuera la denominación, la primera impresión que se le va a venir a la mente es esa, cuando se le nombra la palabra fariseo. Sin embargo, cuando se habla de los esenios, una persona diría, el esenio, sí, el que estaba en Qumran, los que estaban, digamos, aislados del mundo, los que practicaban el celibato, los que consagraron su vida a Dios. Pero la gente por ahí no sabe que muchísimos esenios eran fariseos y que muchísimos fariseos convivían espiritualmente ahí con los esenios en Qumran o en las ciudades, porque había grupos de esenios que vivían, digamos, también dentro de las ciudades, practicando esa diáspora del mundo, ¿no? Pero dentro de las ciudades, trabajando y haciendo todo lo que toda persona puede hacer. Entonces, creo que eso es importante, derribar un mito con respecto a la investidura que tenían los fariseos dentro del pueblo de Israel, porque en realidad era un grupo religioso muy bien visto. Los fariseos eran la normativa de justicia para el pueblo, eran los que estudiaban la Torá y la daban, digamos, en conocimiento a la gente, tanto en los servicios de Shabbat, en los servicios, por ejemplo, de Shaharit, que es cuando se realizan las tefilot, las oraciones, y la gente puede después escuchar, a partir de la lectura posterior de la Torá, escuchar un análisis, ¿no?, de la Torá, un midrash de la Torá. Bueno, los fariseos eran quienes, los perushim, fariseos, eran quienes hacían la exégesis de la Torá, el midrash Torá. Jesús, para poder ser, digamos, un maestro, tuvo que haber pertenecido a un grupo religioso, si no era imposible que alguien lo siguiera. Entonces, o era saduceo o era fariseo. Ahora, ser saduceo y no, Jesús no. Primero, o en primer lugar, por la ascendencia de su familia. Él provenía de la Galilea. En la Galilea había, digamos, una mixtura, un mestizaje que en Jerusalén no se aceptaba, porque la zona norte de Israel había sido poblada ya desde el siglo VIII con varios pueblos por parte de los asirios que contaminaron, entre comillas, en la forma de ver del judaísmo, contaminaron, digamos, la religión más pura, mezclaron su sangre. Entonces había una cuestión bastante etnocéntrica, por la cual todo lo que provenía del norte, como así dijeron, ¿no? Puede de Galilea salir algo bueno, bueno, ya eso le hubiera imposibilitado ser saduceo, aparte porque los saduceos se ocupaban de todos los servicios del templo, los sadoquín, digamos, ellos se consideraban descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote antiguo, con lo cual Jesús no hubiera podido ingresar en esa orden religiosa, además por la comprensión que Jesús tenía de la Torá y del Tanaj y de los profetas. Jesús hablaba de una vida posterior a esta, hablaba de una retribución, un juicio eterno, hablaba de la vida eterna, de los ángeles, planteaba el concepto de la resurrección. Bueno, todo eso los saduceos no lo aceptaban. O sea que si el judaísmo hubiera sido a la usanza saducea posterior al año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de las tropas de General Tito, o se hubieran mantenido después de la rebelión de Bar Kokhba en el 135 de la era común, después de Cristo, el judaísmo sería otro, pero el judaísmo es lo que es hoy día, se mantuvo siendo lo que es, y el Islam sale del judaísmo y tiene toda su teoría, su teología, por los fariseos, que son los que custodiaron de alguna manera las enseñanzas de la Torá. Bueno, esto como para una introducción,
define que Jesús era seguramente fariseo y había aprendido el análisis midrásico que ellos tenían. Por eso le da mucha importancia a Moisés, a los profetas, al juicio, a la vida eterna, a la resurrección y a los ángeles. Entonces son todas características propias de este grupo religioso. Bueno, Jesús empieza a enseñar y sus enseñanzas guardan relación con la de los fariseos, porque él no le esquiva a las cuestiones, no le esquiva a los problemas ni a las preguntas. Como en algún momento, creo que comenté, vienen los saduceos y le preguntan, una mujer se casó con un hombre, este hombre murió, luego se casó con el hermano de este hombre, la ley del levirato, ¿eh? Se tenía que ir casando con los hermanos que estaban solteros para mantenerse dentro de la familia. Bueno, se casó con todos, todos murieron, en el cielo, de quién va a ser esposa, ¿no? Entonces los saduceos que le preguntaron esto no creían en la vida eterna, estaban haciendo queriendo hacer una zancadilla teológica, y Jesús dice, bueno, en el cielo seremos como ángeles, punto, nadie se va a dar en casamiento. Ahí cortó por lo sano, manifestando justamente la ignorancia de ellos, en el sentido de ignorantes no porque no supieran, sino porque no querían aceptar la vida eterna y estaban coartando, digamos, la vida solo a esta generación física, y además estaba demostrando que tenía capacidad de midrásica o capacidad exegética. En este sentido, cuando Jesús explica la Torá, cuando Jesús explica el Tanaj, es una persona muy amplia en sus conceptos y utiliza un recurso que era muy usado en esa época, que era justamente la parábola, ¿no? O el pensamiento analógico también, ¿no? Entonces, si una cosa es esto, aquella puede ser como, y de alguna manera estaba generando la capacidad de poder pensar libremente. Una cosa que sí es interesante y que hay que tener en cuenta es que no se puede, como muchas veces se intentó hacer, o algunos han intentado hacer para explicar, no se puede de las parábolas que Jesús dio extraer doctrinas, ¿no? Son parábolas, como por ejemplo la parábola del rico y Lázaro, donde el rico había hecho lo que quiso en su vida, Lázaro había sido siempre pobre, terminan las vidas ambos, Lázaro va al seno de Abraham, o sea, va al cielo, a la eternidad, y el rico está en un lugar bajo, el infierno, ¿no? La Gehenna también. Y el rico puede mirar a Lázaro, y Lázaro le habla, y el rico le pide algo para refrescarse. Bueno, todo eso es un montaje, ¿no? De parábola, de enseñanza, que era común en esos momentos, y no se puede extraer una doctrina a partir de eso, pero sí hay que extraer la enseñanza que eso nos deja. Entonces, de alguna manera, Jesús va cumpliendo con ciertos requerimientos propios de un maestro. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, que en realidad debería ser lo primero, ¿no? Porque es la base que sustenta todo, era judío, ¿no? Era judío, tuvo la edad justa, era una persona que sabía leer y escribir, tenía conocimiento, tenía capacidad de liderazgo, pudo hacerse de discípulos, cumplía con la ley a rajatabla, interpretaba la ley, daba explicaciones a las preguntas que se le realizaban, y después cumplió con todo digamos, las cuestiones propias de entendimiento del grupo religioso al cual pertenecía. Alguno podría decir, bueno, pero en algún momento le dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, ¿no? Ahí en Mateo 23. Bueno, está bien, pero en ese momento no había ningún problema en decirle sepulcro blanqueado u otras cosas entre ellos, ¿no? Se decían muchas veces palabras muy duras. Había justamente 7 tipos de fariseos. Uno de esos tipos de fariseos eran los sepulcros blanqueados, o sea, era como decirle, sos un hipócrita, pero bueno, decírselo con una decencia y una altura distinta a plantear quizás algo que podía ser como un insulto. Entonces no hay ningún problema que Jesús le planteara a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, no hay ningún problema en ver que Jesús dijera, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, no hay ningún problema, porque era típico de la enseñanza de los maestros en ese momento, es la propia elaboración de teorías, es como un docente hoy que esté en la universidad, sobre todo en la universidad, ¿no?
y presente autores a sus estudiantes y entonces plantee lo que va pensando cada autor sobre un tema. Profesor, perdón. Perdón que Sí, lo interrumpa. Entonces, para reforzar y aclarar esta partecita que me parece muy, muy importante, ¿era común entonces que un maestro en aquella época diga, fue dicho esto y ahora yo digo esto sí, otro? Porque a veces la lectura que se da es que como que lo dijo solo Jesús y entonces todo lo demás no tiene validez y ahora lo dice Jesús, por lo tanto solo él lo dijo de esa manera. Más o menos eso es no, lo no, que se da a no, entender, ¿no? claro, Pero si usted sí, ahora no, nos no. dice que era algo común, que todo el mundo lo decía, o todo maestro por lo menos, bueno, nos cambia un poquito la perspectiva, quizá para entender mejor el texto. Exactamente, sí. Eh, es algo básico de comprender y está bien que lo remarques porque de alguna manera la gente muchas veces para, viste, para reforzar ciertas cosas te dice, ah, no, pero ahora, a partir de ahora, no sé, la ley caducó porque Jesús dijo y no es, digamos, así. Claro. Hay que pensar, digamos, cuál es el sentido de las cosas. Mira, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, ¿no? Y en adelante, para aclarar un poquito esto, que está bien que lo marques y no hay ningún problema en trabajarlo. Mateo nos va a presentar el famoso sermón del monte o sermón de la montaña, ¿no? Lucas va a presentar lo mismo, pero en el llano, ¿eh? O sea, con Mateo ascendemos y con Lucas volvemos al llano, más allá de la parte geográfica, que también da pie a explicar, ¿no? Por qué a la ladera de un monte y por qué Lucas lo plantea en la llanura. Pero más allá de eso, eh, vamos a leer un poquito. Dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para terminar, con la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, digamos en relación a las letras hebreas, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, acá hay un aspecto escatológico que no vamos a explicar, pero es muy interesante. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Acá estoy reforzando esta idea, ¿no? De que justamente Jesús, si era maestro, debería enseñar, pero también practicar, ¿no? Para poder ser, digamos, una persona con renombre y seguida por discípulos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, los escribas, los copistas de la ley en pergaminos, y los fariseos, los que cumplían con la Torá y la enseñaba, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, después dice, ¿no? A partir del versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Acá estamos hablando de la ley, ¿eh? O sea, estamos hablando acá del mandamiento, no matarás. ¿Se entiende? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, a ver, traigo a cuenta lo que vos me planteaste, que está muy bueno, porque algunos dicen, ah, no, pero él dijo, sobre todo para echar un poquito de sombra sobre todo lo que decía el judaísmo y todo lo que Jesús dijo es nuevo y en realidad hay que hacer caso a eso y lo otro dejarlo de lado siempre, ¿no? Completamente. No, ojo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es un mandamiento, o sea que la persona que lee la Biblia y es creyente dice, esto es un mandamiento, los mandamientos fueron otorgados por Dios, de alguna manera. Bien, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, o sea, ignorante, a su hermano será culpable ante el concilio. Ante el concilio. ¿Quién era el concilio? Era la reunión de sacerdotes, el Sanedrín, que determinaban la condena de una persona. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? Entonces, la vida eterna, por eso era fariseo Jesús, porque creía en la recompensa eterna. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, te reconcilias primero con tu hermano y después vienes y presentas la ofrenda. Está avalando el sistema
que se aplicaba en el santuario de sacrificios y de ofrendas. No está diciendo, ahora que estoy yo, ya no hay más ofrendas, ya no hay más santuario, se terminó todo. Ojo, acá encontramos ya dos cosas. Luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te vayas a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? O sea que era una moneda de cambio que había en ese momento, digamos, en Israel. Y luego también leemos del 27 al 30 el tema del adulterio, 31-32, tema del divorcio, 33 al 37, tema de los juramentos, 38 hasta el 48, el amor a los enemigos. O sea que, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no se refiere o sea que de ahora en más, todo lo anterior no existe para mí, para estudiar, para tener en cuenta, sino solo esto. No, no era la intención de Jesús. Era típico, era costumbre, era una modalidad, digamos, en el antiguo Israel, que un maestro dijera, ustedes escucharon, pero mi opinión es esta. Ahí está el tema, ¿no? Es como decir, bueno, una teoría es esta, otra teoría es esta, ustedes eligen qué teoría seguir, por ejemplo, con respecto a la ciencia, ¿no? Estamos hablando acá de otro tipo de valores, por supuesto, pero doy el ejemplo, ¿no? Ustedes escucharon esto, no matarás. Perfecto. Pero yo digo que si ya le decís una cosa a una persona, lo estás matando. ¿Qué significa esto? Esto va de la mano del capítulo 5, verso 17, donde dice, no piensen que vine a abrogar, que vine a terminar con, sino que vine a cumplir. Y yo expliqué justamente hace 2 semanas el término cumplir, que viene del griego pleroo, que significa justamente, vine a darle el sentido amplio a la ley. O sea que lo que se dijo antes no es que está mal, no es que es incompleto, no es que no es correcto. Jesús está utilizando el método de exégesis bíblica que se utilizaba dentro del grupo fariseo para explicar su postura acerca de un tema, en este caso de la muerte, ¿no? Por ejemplo, de la muerte que le podría, que una persona le causa a la otra, y de la muerte que a esa persona le sobrevendría por haber causado la muerte. Porque si mataba, iba a ser muerto también, si se encontraba la culpa. Entonces, el no matarás es, digamos, eterno. O sea, es un mandamiento que no puede cambiar. No matarás. Ahora, típico en Israel, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, para mí, que no solo si accionás físicamente contra una persona, sino si también le llamás tal, si también pensás de esta manera, si también actuás de esta manera aunque no le quites la vida, también lo estás matando. Bueno, ahí está, digamos, lo que en hebreo se dice la maklohet, que vendría a ser como buscarle la vuelta para tratar de encontrar cuál es el sentido, ¿no? Más medular en este caso, del mandamiento, ¿sí? Totalmente contrario a que una persona diga, ¿vieron? Jesús abrogó, terminó con todo lo anterior. No, Jesús no terminó con todo lo anterior porque si no, no habría ley. O sea, acá queda entrampado, digamos, un poquito ese pensamiento. Porque si yo digo, con Jesús se cortó todo y empezó algo nuevo, y sí, hubo muchas cosas nuevas, por supuesto. Nace el cristianismo después de Jesús. Vaya cuestión. Pero, en realidad, él lo que está haciendo, lo que se está recopilando de él, es su capacidad interpretativa. Ustedes escucharon que no hay que matar. Perfecto. Miren, yo les voy a explicar qué significa eso. Para mí, el término que se usa es de cierto os digo, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Ese pero, yo creo que el pero, ¿no? A la gente, como es un adversativo, le suena, entonces no, esto ya no va más. Pero el pero no es un adversativo. A ver, en este sentido de ¿cómo les podría decir? Va más allá de lo gramatical. En hebreo sería aval, ¿no? Ustedes escucharon que les dijeron, aval, tal cosa, pero tal cosa.
ese pero no anula lo que se estaba diciendo antes, sino que en este sentido aclara. Aclara, es como que yo te diga hoy, hay sol, pero hay algunas nubes. ¿Deja de haber sol? No, pero hay algunas nubes. ¿Se entiende? O sea, el sentido va no por anular, sino por aclarar. Y creo que ahí es donde a veces cuando se hace cierta exégesis y se saltean ciertos pasos hermenéuticos de estudio, muchas veces se pueden caer en algunas cuestiones, digamos, deficitarias o problemáticas para la interpretación de la Biblia. Sí, profesor. Y me parece muy importante, por eso justamente lo mencioné, que esto de algún modo se aclare, por lo menos desde el análisis que hacemos aquí en el programa. Porque bien ya usted lo dijo y no hay mucho más que decir, que esto, no necesariamente el decir fue dicho esto, más yo digo ahora, sea el que él lo haya desechado, ¿no? Haya desechado lo anterior, sino quizá muchas veces dar su punto de vista, su comprensión, su análisis y lo que también tratamos de hacer aquí justamente. Mira, vamos desde otro punto de vista. Sí, Otro punto de vista sería el siguiente. Bueno, el cristianismo interpreta, en su mayoría católica, por supuesto, ortodoxa y protestante en su mayoría, que Jesús es Dios. Bien, sí, si Jesús es Dios, Él otorgó la ley. Si Él otorgó la ley, no puede desdecirse de la ley. O sea, si yo dije, no matarás, ahora no puedo anular eso. O decir, no, miren, la verdad, yo les di un mandato que era muy general, ahora se los especifico, siglos después se los aclaro. En realidad, no va por ese lado. Jesús no es que viene a solo intentar aclarar las cosas. A ver, echa luz sobre las cosas, y lo dice el verbo ahí que usa en Mateo 5:17, les vine a dar el verdadero sentido, les vine a ampliar el sentido que ustedes tenían, pero no a negar que matar es malo, que va en contra de la naturaleza. Yo solo les agrego que, por si no se dieron cuenta quizás, también cuando vos negás a una persona, insultándola, haciéndole el mal en la vida, también lo estás matando. En cierta forma, lo estás matando. Entonces, creo que lamentablemente en el cristianismo se ha echado mucha tinta sobre los fariseos, por ejemplo, y los grupos religiosos judíos, sobre el mismo judaísmo, ¿no? Ejerciendo una suerte de antisemitismo teológico que después derivó en la Edad Media, sobre todo, en un antisemitismo de carácter físico, político, económico, con las persecuciones, la instalación de guetos en Europa. El primero fue en Italia, justamente en la ciudad de Ancona, sobre el mar Adriático. Pero bueno, más allá de eso, Jesús no viene a desdecirse, y tampoco significa que eran, entre comillas, brutos que no entendían lo que estaba pasando, porque había un montón de interpretaciones, y se sentaban y pensaban, ¿y qué es matar? Matar es esto, matar es lo otro, mentir, o hacer esto, o hacer lo otro. Bueno, ahora él dice, bueno, más allá de todas las discusiones, yo les digo, es esto. Bueno, está bien, no hay ningún problema con eso, nadie se iba a escandalizar porque era lo común. Ahora, por otro lado, cuando esto se aplica pero yo les digo, y entonces se echa luz sobre, digamos, sobre lo nuevo, pero la gente piensa que todo lo anterior estaba equivocado, y no es así. Lo anterior no estaba equivocado. Justamente el cristianismo, ¿qué es lo que le propone al mundo? Bueno, nosotros de alguna manera vamos a echar luz sobre lo que ya estaba, y lo que ya estaba era lo judío, pero el judaísmo no es estático, el judaísmo sigue pensando. 2000 años después de la aparición del cristianismo, el judaísmo sigue pensando sobre sus orígenes. Y el cristianismo sigue pensando sobre su historia, sobre su teología. Los dos grupos, o todos los grupos que haya religiosos, siempre continúan estudiando y reflexionando y actualizando la teología, la historia, la espiritualidad. Ahora, el problema está cuando, si yo leo, no matarás, oísteis que no hay que matar, pero yo les digo, y se interpreta que solo vale lo nuevo dicho, entonces niego toda la primera parte de la Biblia. Y ahí termino como Marción, ¿no? Que fue
un cristiano del segundo siglo que dijo, miren, lo que es el Antiguo Testamento no se lee, no se lee. Hay que leer el Nuevo Testamento y algunas cosas nada más, tampoco todo. Entonces, tendemos a poder terminar así. ¿Qué significa? Oísteis que fue dicho, pero yo digo. Significa, se les dijo, estudiaron, interpretaron, ahora yo vengo a dar un poco más de luz para que esa interpretación sea mayor todavía, sin negar lo que ya se había pensado. Entonces, bueno, si uno lo ve de forma positiva, va bien. Ahora, si uno quiere poner zancadilla, digamos, y hacer entender como que, bueno, no, todo lo anterior era oscuro, malo, no entendieron nada, ahora yo vengo a echar luz, y es la única luz nueva, bueno, entonces ahí el sentido bíblico va por otro lado, y termina en una suerte de antisemitismo, digamos, entre líneas, ¿no? Porque, bueno, esta gente que era así, que era así, tuvo que venir Jesús para mostrarles, no, no es así, no va por ese lado. El ordenamiento, digamos, histórico o teológico de Jesús, ni del pueblo judío, ni del pueblo cristiano. Yo creo que, en realidad, ya lo hablamos, cuando nace el cristianismo no es uno, son varios cristianismos. Y si vos te parás hoy a mirar el mundo, son un montón de cristianismos, no hay uno o dos. Entonces, lo mismo era dentro del judaísmo, y por eso Jesús, como maestro, como rabino, digamos, en el concepto cristiano, ¿no? Y también en el concepto judío fue rabino, fue un maestro, bueno, él aportó su idea, aportó su teoría, y después el cristianismo organiza en torno a él todo un conjunto de creencias que el judaísmo no tomó en cuenta, bueno, hay libertad en eso, que el Islam sí tomó en cuenta, considera a Jesús como profeta, pero no como Mesías, el único profeta por excelencia es Mahoma, y bueno, y ahí se van organizando, digamos, los postulados de estas religiones o de estos grupos monoteístas, pero creo que pasa por esta cuestión de leer la Biblia con una mente abierta y pensar en Jesús en su contexto. Y voy ahí cerrando la idea ya por hoy. Jesús nace judío y finalmente va a morir como judío. Jesús es educado como judío, asiste al templo como judío, practica la religión o la espiritualidad judía más que religión, porque no hay un concepto de pecado original, no hay que religarse de nuevo, o sea, practica la espiritualidad judía. Jesús enseña como judío, estudia como judío, asiste a la sinagoga, al templo, cada sábado, cada Shabbat como judío. Como maestro tiene discípulos, los discípulos lo siguen, son incondicionales a él y lo sostienen económicamente, como algunas mujeres lo sostenían económicamente, y seguramente personas importantes de la ciudad de Jerusalén daban su dinero para que él pudiera vivir enseñando, ¿no? Y cubrir sus necesidades básicas. Entonces, bueno, creo que ahí, de alguna manera, igual vamos a seguir con el tema del sábado próximo, es importante destacar esto y el valor que tiene la figura de Jesús en este sentido. No se puede negar que partió la historia en dos. El sábado que viene vamos a cerrar nuestra temática de Jesús y su contexto con el nacimiento, ¿no? La fecha de nacimiento y la fecha posible de muerte, su edad, justamente para ver, digamos, la connotación judía que esto tuvo, aunque en su momento hubo más de 20 personas que aseveraron ser el Mesías en el siglo I, pero bueno, la que partió la historia en dos, justamente por organizar un grupo que después derivó en lo que fue la iglesia cristiana, que al principio eran los nazarenos, los nusrim, digamos como se dice en hebreo, bueno, fue la figura de Jesús. Profesor, acaba de dar usted un cierre muy lindo, pero no quiero malograrlo, pero algo quería mencionar. Respecto a lo que usted dijo, cuando habla de que quizá ahora en nuestros días hay un montón de pensamientos y de pensamientos cristianos dentro del cristianismo, es decir, dentro del cristianismo hay un montón de posturas, ahí está, mejor. Pero también así nació el cristianismo, ¿verdad? En los primeros siglos, dentro del cristianismo había un montón de formas de pensar, ¿no? Respecto a Jesús, de cómo era Jesús, de cómo llevar el cristianismo, de cómo... Y que finalmente, cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, la que hoy tenemos como la Biblia o el Nuevo Testamento, finalmente deriva en el pensamiento propiamente del apóstol Pablo. Exactamente, sí, está bien lo que vos planteás, justamente por eso había comentado que nace con, no había un cristianismo, sino muchos cristianismos, a veces Y cada persona era un montón de cristiano escrituras, totalmente claro. distinto, y ahora también, o sea, Claro. la unidad cristiana
no existió en la historia, salvo periodos como el siglo X, XI, XII, en la Europa de la Alta Edad Media, de la época feudal, los castillos, los señores feudales, la época de las cruzadas, donde el cristianismo de alguna manera intentó ser, digamos, generar una nación europea cristiana, aunque en el siglo XI se dividió. Ya hubo un cisma, el cisma con la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, que derivó en la Iglesia Ortodoxa rusa, ucraniana, bielorrusa, griega, rumana, búlgara. Entonces, bueno, el cristianismo, más allá de que en el siglo IV ya se instaló un credo y ya arrancaron todos los concilios, por supuesto, marcando diferencias y tendencias teológicas básicas, proclamando herejías y todo, en realidad no hubo nunca un solo cristianismo, sí ramas del cristianismo al cual muchos grupos van adhiriendo de una u otra forma, a partir del catolicismo, de la Iglesia Ortodoxa, y del protestantismo y del post-protestantismo o iglesias evangélicas, hasta la actualidad. Digamos que ahí está la amplia gama de cristianismos que hay hoy, que sí, cuando nace el cristianismo, por supuesto, siempre lo afirmo también, eran cristianismos. El apóstol Pablo lo que hace es, digamos, ordenar, no en una forma de credo, pero sí un ordenamiento teológico, sobre todo lo que analizamos alguna vez de 1 Corintios 15, sobre los acontecimientos finales, creencias básicas, pero, digamos, en el siglo IV, con el concilio de Nicea-Constantinopla en el 325, presidido por Constantino I el Grande, que unifica la iglesia y que hace que la iglesia cristiana sea imperial. Ahí es donde el cristianismo tiene ya un credo, tiene un dogma de fe que se va, por supuesto, perfeccionando, por así decirlo, en su calidad durante el paso del tiempo, ¿no? Tenemos después por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento, siglo XVI, después tenemos el primer Concilio Vaticano, 1870, y luego el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, que empezó con Juan XXIII y luego continuó con Pablo VI, dentro del catolicismo. Y después el protestantismo, bueno, nace ya con un montón de corrientes, ¿no? Luteranos, calvinistas, bueno, anabautistas, después aparecen otros grupos, hasta que en el siglo XIX explota todo eso con el mensaje apocalíptico, y muchos grupos, digamos, con una fuerte tendencia profética, como los adventistas, los testigos de Jehová, los davidianos, ¿no? Y otros grupos que van a marcar esa tendencia. Así que bueno, sí, estamos en eso de ver, digamos, lo multifacético que ha sido el cristianismo a lo largo de la historia. Muy bien, profesor, le agradezco un montón. Muchísimas gracias como siempre. No sé si hay algo más que quiera decir para estar cerrando esta parte. No, básicamente esto, que así como vos planteabas en primera instancia cuando hiciste la lectura y el análisis de la vida de Belgrano, ¿no? Como un personaje de su época, que habrá tenido sus errores, sus virtudes, como todos, por supuesto, pero que dejó una tendencia bien marcada sobre el concepto de cómo debe ser la vida política. Y después hablamos de Jesús, digamos, ¿no? Como un personaje de aquellos más recordados en la historia, bueno, según el lugar donde uno vaya, según la nacionalidad de la gente que hable sobre él, el credo que tenga, pero bueno, no se puede pasar por alto que ha sido, digamos, importante, por supuesto, en la historia, el Jesús histórico, y mucho más para el cristianismo, lo que es el Jesús, digamos, logos del Padre, ¿no? Como Dios. Entonces, creo que hay que destacar esto de las virtudes y el aprovechar de cada persona lo positivo, ¿no? Salvando las distancias, salvando muchas veces los contextos, poniéndonos, tratando de hacer una empatía histórica en este sentido, y tratando de contextualizar siempre a quién estamos estudiando o analizando, porque si no caemos con juicios que están fuera de lugar. Y también analizar a los otros, ¿no? De los cuales no se habla, porque no sabemos quiénes eran los que estaban ahí escuchando a Jesús en el famoso sermón de la montaña, del monte o de la ladera del monte. No sabemos quiénes somos, qué pasó con sus vidas, no sabemos. Pero bueno, son los anónimos de la historia que después hicieron, como también pasó con el judaísmo, con el islam, con un montón de
de grupos religiosos que hicieron historia manteniendo, ¿no?, la fe y haciendo que esa fe se sostenga en el lapso de la historia, con el paso del tiempo. Así que creo que eso es lo más rescatable, siempre contextualizar, por ejemplo, en este caso, la figura de Jesús. No era, digamos, un Jesús cristiano ya, un Jesús netamente judío, que luego, bueno, se organiza a partir de él una iglesia que poco a poco se va distanciando, digamos, de su madre, que va a ser, siempre va a ser el judaísmo, la madre del cristianismo, pero bueno, cada grupo va teniendo su propia tendencia. Muchísimas gracias, profesor. Nos estamos reencontrando entonces la próxima. Seguimos siempre en contacto. Bueno, David, dale, un abrazo, gracias. Saludos a vos, a tu familia, a la audiencia. Y bueno, animo a que, por supuesto, siempre estemos con voluntad y con ánimo de estudio, abrevando, digamos, nuestro conocimiento en las mejores bibliografías, en los mejores libros, documentales, películas, ¿no? Y que ojalá el que pueda asista a lugares de estudio, casas de estudio, para poder ampliar su conocimiento. Bueno, un abrazo y que pasen buena semana. Un abrazo, buena semana y que disfrute de los partidos, profesor. Sí, está complicado el tema, ¿no? ¿Viste? Mirá, si hubiéramos sido una Latinoamérica unida, poderosa, tendríamos, poderosa, diríamos. ¿Te imaginas? Bueno, igual los titulares serían quizás todos brasileros, ¿no? Pero yo lo pondría Guerrero, lo pondría Vidal, ¿sí? Jugadores latinoamericanos muy buenos, lo pondría Cavani. Sí. No sé si tantos argentinos, pero sí pondría de Perú, Chile, Brasil y Uruguay, pondría varios, andaría muy bien la selección. Una potencia total. Sí, seguro. Bueno, un abrazo, David. Un abrazo, profesor, que la pase bien. Muchas gracias. Ahí estaba el profesor Martín Aizikovic, como cada programa, siempre contactándose con nosotros muy amablemente para compartir respecto a estos temas de la historia y la teología. Hoy estuvimos hablando acerca de Jesús el Maestro en la segunda parte. Habrá una tercera, seguramente la próxima, así que no se lo pierdan.